Ya está, perdón muchachos. Entonces les decía, una disculpa por no empezar a grabar antes, entonces les decía, esto es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Que una política fiscal expansiva lo que va a hacer es apreciar el tipo de cambio, no se puede apreciar, entonces el Banco de México tiene que salir y decir, ok, tu mundo quieres pesos, yo te voy a subastar pesos, ojo, no está diciendo que va a emitir pesos, ¿eh? Lo que va a hacer es, ¿tú quieres dólares? Perdón, ¿quieres pesos? Dame tus dólares, yo te doy los pesos que tengo. Ajá, y empieza a subastar pesos. ¿Hasta dónde va a subastar pesos, muchachos? Hasta que el tipo de cambio vuelva a ser el mismo, hasta que el arbitraje de las tasas de interés sea la misma, porque entonces te da exactamente lo mismo tener pesos que tener dólares, y en ese momento el Banco de México aumentó sus reservas, sí, aumentan los precios porque tengo oferta agregada con pendiente positiva, aumentó el nivel de producto, muchachos, pero el tipo de cambio se mantiene. Recuerden, esto es importante, muchachos, fijarse si es tipo de cambio fijo o si es tipo de cambio flexible. ¿Estamos de acuerdo? Y hace un momento les decía que la movilidad de capitales, muchachos, en este caso nosotros nos estamos yendo pues sí, con el inicio del modelo, que es suponer perfecta movilidad de capitales, pero nosotros podemos tener distintos tipos de movilidad de capitales. Podemos tener movilidad de capitales con pendiente completamente horizontal, con pendiente completamente, perdón, horizontal, vertical, inclinada, ajá, y eso pues va modificando las tasas de interés. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Por eso una economía cerrada no va a tener movilidad de capitales. Ujú. ¿Qué vamos a ver hoy? Bajo este mismo tipo de cambio fijo vamos a ver el impacto de una política monetaria expansiva. Por eso les decía que leyeran el capítulo 9. Ya me adelanté y ya hice las gráficas base. Ajá. ¿Qué me está diciendo esto? Acuérdense que esto va a ser política monetaria expansiva. ¿En qué consiste una política monetaria expansiva, muchachos? ¿En el aumento de la masa monetaria? En el aumento de la, ojo, oferta monetaria, pero está bien, hija. Ajá. ¿Qué vamos a tener? Al aumentar la oferta monetaria, mi M sobre P se va a desplazar hacia la derecha, así tal cual como lo dijo Ana. Ujú. Aumento y oferta monetaria. Ahí está. Todo muy bonito se ve, ¿no? Aumentó mi oferta monetaria de M0 a M1. Ya está. ¿Qué está pasando aquí, muchachos? Que se van a mover las tasas de interés. En este caso, muchachos, al aumentar la oferta monetaria, ¿qué está pasando con la tasa de interés de nuestro país? ¿Cómo es? ¿Más alta o más baja con respecto al exterior? Más Más baja. baja. Más baja. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar con nuestro tipo de cambio? ¿Se va a apreciar o se va a depreciar? Apreciar, ¿no? Los pesos pagan menos que los dólares. Si los pesos pagan menos que los dólares, ¿a poco qué van a querer tener? ¿Pesos o dólares? Dólares. Dólares. Entonces, muchachos, aquí viene la pregunta. ¿Se puede depreciar el tipo de cambio? ¿Sí o no? No porque es fijo. Exacto, hija. Entonces, ¿qué creen que tenga que hacer el Banco de México? Ustedes quieren dólares, no quieren pesos. ¿Qué creen que va a tener que hacer el Banco de México para evitar que se deprecie el tipo de cambio? O en este caso, que se devalúe el tipo de cambio. La gente quiere dólares. ¿Qué creen que haga? Subastarlos. Exacto. Va a empezar a subastar dólares. ¿Cuántos dólares va a subastar? Pues los que sean necesarios. Ahora sí bien Monstering, ¿no? ¿Cuántos dólares vas a subastar? Pues los que sean necesarios para mantener esta economía. Y exactamente para mantener este tipo de cambio. ¿Qué va a pasar?
en este caso, muchachos, el Banco de México, o bueno, nosotros lo estamos ejemplificando con nuestro país, el Banco de México va a tener que hacer uso de sus reservas internacionales, muchachos, y va a tener que subastarlas. ¿Para qué? Para que evitar esta presión sobre el tipo de cambio. El Banco de México no va a dejar que se devalúe el peso ni que haya presiones sobre el tipo de cambio, lo está fijando. Ujú. Quiero que entiendan algo, muchachos. Fijar el tipo de cambio no es algo que diga hoy fijo el tipo de cambio y mañana lo dejo flotar. No, tomar una decisión de fijar el tipo de cambio, pues sí conlleva decisiones relativamente estables. ¿A qué me refiero? No es que lo mantengas como por 24 años, como fue por 22 años, como fue el 12 pesos con 50 centavos, pero tampoco lo vas a estar cambiando día con día, ¿no? Entonces debes de hacer un análisis de tu economía, ver cuánto tiempo puedes, ahora sí que sostener un tipo de cambio sin que perjudique las finanzas públicas. ¿Por qué les digo esto? Porque México pasó por varios tipos de cambio fijo y en el último que fue el régimen de bandas horizontales con Carlos Salinas de Gortari, muchachos, este, pues llegó un momento en el que el Banco de México se quedó sin reservas internacionales porque eran tantas las presiones que había sobre el tipo de cambio que se tuvo que devaluar. Lo idóneo, muchachos, era cuando ya se estaban viendo estas presiones y que México se estaba quedando sin reservas, era pues devaluar, ¿no? O sea, se tenía que devaluar sí o sí. Aquí el problema fue hasta cuándo te esperaste para la devaluación. ¿Sí queda claro? O sea, el adoptar un tipo de cambio fijo, muchachos, no es de primero digo sí y luego digo no. ¿Qué va a pasar en este caso, muchachos? Se va a volver a contraer la oferta monetaria, ¿no? Porque tiene que subastar pesos. Ahora sí que yo voy a volverte a comprar tus pesos y perdón, te voy a volver a comprar tus pesos para darte dólares. En este caso, muchachos, lo que hace la curva LM es desplazarse de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. ¿Y en dónde queda? Exactamente en el mismo punto. ¿Qué vamos a tener en este caso? Me voy a ir a la tabla, muchachos. En este caso, cuando nosotros tenemos tipo de cambio fijo y aplicamos una política fiscal expansiva, el nivel de producto aumentó o se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo el nivel de producto, niños? Mi Aumentó. Y y mi Q. ¿Dónde se mantuvo? ¿Qué le pasó? ¿Aumentó, disminuyó, se quedó? Se quedó. Disminuyó, ¿no? Primero aumentó, luego se regresó, se mantiene, o sea, no hay ningún cambio realmente en el tipo de cambio, perdón, en el nivel de producto. Entonces vamos a tener que se mantiene. El nivel de precios, ¿qué pasó con el nivel de precios, muchachos? Se mantiene. Eso. ¿Qué pasó con las reservas? Disminuyen. Exacto. ¿Y qué pasó con el tipo de cambio? Se mantiene. Gracias, hijo. Eso es lo que va a pasar cuando el Banco de México, bueno, o en este caso, el gobierno central, la Secretaría de Hacienda, decide aplicar una política monetaria expansiva, muchachos, con corte, con tipo de cambio fijo. No hay variaciones, muchachos. Esto se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les voy a poner la interpretación tal cual aquí, que se vea bien, contexto, para que ustedes la tengan. Ay, perdón. No, este. Con una política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo
genera presiones sobre el tipo de cambio hacia la baja, es decir, se está depreciando. Al ser tipo de cambio fijo, el Banco Central viene subastando reservas para reabsorber el excedente de moneda nacional. Contrayendo la oferta monetaria en la misma cuantía que se incrementó en un inicio. Al final, no se modifica el tipo de cambio, precios, nivel de producto y disminuyen las reservas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya puedo cambiar la pantalla? No, me espero tantito. Sí, tantito. Que no me contestan. Están dormidos igual que la Miss. Sí, Miss, puede cambiarla. Profesora, No, Mande. no la cambie. ¿Verdad? ¿Qué ¿qué pasó, hijo? tan cierto es que el que se aprecie la moneda a veces es malo? Yo recuerdo que el profesor Mora nos platicó Ujú. que ella una apreciación de la moneda en un periodo de tiempo tan corto es malo. Sí, hijo. Lo que ¿Por qué? Es que no me quedó claro cuando me lo explicó él. ok. En el caso de nosotros, una apreciación del tipo de cambio, ¿se acuerdan lo que les comentaba la clase pasada, el efecto sobre la balanza de pagos, hijo? Sí, Ok. Una apreciación del tipo de cambio lo que va a hacer es que tus exportaciones se van a volver caras, tus importaciones se van a volver baratas. Si el tipo de cambio se está apreciando, hijo, lo que va a hacer es modificar el precio de tus exportaciones. Obvio, estas ya están pactadas a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener? Que aunque esté subiendo el precio de tus exportaciones, tú las vas a tener que seguir comprando baratas y tus importaciones las vas a tener que seguir dando caras, ¿no? O viceversa. En este caso, hijo, la apreciación del tipo de cambio, si tú podrías haber ganado con tus exportaciones o hacer que estas aumentaran el valor, no se va a poder. Ajá. Ahora, una apreciación del tipo de cambio en un periodo tan corto modifica las tasas de interés. Yo les decía, en este caso suponemos que las tasas de interés son exactamente iguales en el mercado interno como en el mercado externo porque el capital se mueve como se le da la gana, ¿no? Estamos pensando que todos nos vamos a mover porque estamos buscando obtener la mayor ganancia, no estamos considerando el tipo de individuos que son amantes inversos e indiferentes al riesgo, ¿no?
Eso ustedes ya lo saben. ¿Qué va a pasar en este caso? Una apreciación del tipo de cambio en el corto plazo lo que va a generar es un alza de las tasas de interés. La gente va a querer invertir en pesos. Qué bueno. Ajá. Sin embargo, hijo, por el lado de la balanza comercial, tus exportaciones se van a empezar a volver cada vez más y más y más caras. Entonces eso va a contraer los ingresos que tú percibías. Si se contraen los ingresos que tú percibías, el nivel de producto no va a aumentar, es más, hasta va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a aumentar tu déficit de la balanza comercial. Vas a comprar, la pregunta es aquí, ¿nos gusta comprar caro o barato? Barato. Barato. Entonces, ¿qué va a pasar? Tus exportaciones son caras, tus importaciones son baratas. Entonces vas a empezar a comprar más bienes importados porque te alcanza más con menos. Ahora sí que compras más con menos y el exterior te va a comprar menos porque pues ahora es más caro, ahora es más cara tu moneda. Con base en eso se contrae la economía. Por eso ese es el problema de una apreciación del tipo de cambio en el corto o de manera tan inmediata, hijo. Sí queda claro, ahorita lo vemos de todas maneras, Sí, sí, más o menos. ¿sí? Sí. ¿Ya puedo cambiar de pantallita, muchachos, o todavía me espero? Ya. ¿Ya? Ok. ¿Qué vamos a tener nosotros ahora, muchachos? Voy a dibujar mi tabla y vamos a tener ahora tipo de cambio flexible. Ajá, ahora es tipo de cambio flexible. Mi palabra clave, muchachos, así dirían, ¿y cómo me doy cuenta? Es lean su pregunta, muchachos. Fíjense si dice tipo de cambio flexible o dice tipo de cambio fijo. No nos estamos yendo con la clasificación de los tipos de cambio porque no nos da. Pues ahí está. Nivel de producto, reservas, precios. Me falta uno. Tipo de cambio. Ahí está. Aquí vamos a tener política fiscal expansiva. Política monetaria expansiva. ¿Qué tenemos? Acuérdense, muchachos, tenemos que analizar el efecto sobre producto, precios, ¿m? Reservas, reservas y tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Igual voy a tener mis gráficas. Voy a empezar con la política fiscal expansiva. 1, 2, 3. Arbitraje de tasas. Nivel de producto de una vez. Tasa de interés, ingreso, precios, producto, tasa de interés, cantidad de dinero,
LM y S. Oferta agregada. Demanda agregada. Oferta monetaria. Demanda de dinero. Ahí está. Ya les pongo todo lo que significa, ya saben. Este es LM y S, M sobre P, oferta, demanda de dinero, demanda agregada, oferta agregada. Ya. Imagínense hacer esto en el examen. Estaría bonito, ¿verdad? No, profesora. No. Ok, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? ¿Qué nos está diciendo nuestro modelo? Vamos a tener las mismas curvas. Estamos suponiendo perfecta movilidad de capitales, es decir, que la tasa de interés interna acaba igualando a la tasa de interés externa. Eso es importante. Ya tenemos nuestro nivel de precios, todo bien. Nuestro nivel de producto, pero ahora, muchachos, nuestro tipo de cambio es flexible. Nos está diciendo que el gobierno decide aplicar una política fiscal expansiva. ¿Una política fiscal expansiva en qué consiste, muchachos? ¿En aumentar qué principalmente? El gasto de gobierno. El gasto de gobierno. Nosotros al aumentar el gasto de gobierno, muchachos, vamos a desplazar IS hacia la derecha. ¿Queda claro, muchachos? Y ese se va a desplazar hacia la derecha por ese incremento del gasto de gobierno. Voy a tener IS1, ¿no? Pasé de IS0 a IS1. Esto está ocasionando, muchachos, que aumente la demanda de dinero, o sea, la gente quiere utilizar pesos para comprar más. ¿Estamos de acuerdo? Además de que, ¿qué está pasando con la tasa de interés, muchachos? ¿Cómo es la tasa de nuestro país con respecto al exterior? ¿Mayor, menor o igual? Mayor. Mayor. Entonces aquí viene la pregunta, muchachos. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Se aprecia o se deprecia? Se aprecia. Se aprecia el peso, se deprecia el dólar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces yo tengo que aumentó mi oferta monetaria, todo muy bien. Y aquí está mi demanda de dinero 1. Pero ahora, muchachos, tenemos un pequeño inconveniente. ¿Cómo es mi tipo de cambio? Flexible. Ya se apreció el tipo de cambio. La pregunta es, ¿qué efecto tiene una apreciación del tipo de cambio sobre la balanza comercial, muchachos? Acuérdense que yo les había dicho, se los voy a poner aquí, la depreciación, devaluación y subvaluación del tipo de cambio, aquí lo vamos a dejar como depreciación. Va a tener un impacto sobre la balanza comercial. Aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones y en teoría, muchachos, esto genera superávit comercial. Esa es la idea, ¿no? Que haya un superávit comercial, porque me van a comprar a mí porque es barato. Una apreciación del tipo de cambio, muchachos, lo que va a hacer es que mis exportaciones sean caras. Entonces disminuyen mis exportaciones, pero las importaciones van a ser baratas. Entonces estas van a aumentar. Y esto me genera un déficit comercial.
Al tener un tipo de cambio flexible, muchachos, cuando tenía tipo de cambio fijo no me metía con esto porque el tipo de cambio se mantenía. O sea, no había implicaciones con la balanza comercial. Pero ahora tengo un tipo de cambio flexible, por lo tanto sí le pego a la balanza comercial. ¿Qué va a pasar con mi balanza comercial? Se está apreciando el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con mis exportaciones? ¿Van a aumentar o van a disminuir, muchachos? Disminuir. Van a disminuir. Y si se acuerdan, muchachos, ¿cuáles eran los componentes de la demanda agregada? Acuérdense, la demanda agregada llena una economía abierta es consumo, más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones netas. ¿Qué estamos diciendo nosotros, muchachos? Sí, está aumentando el gasto de gobierno, estamos de acuerdo, pero también estamos generando un déficit por parte del sector externo. ¿Estamos de acuerdo? De manera, muchachos, que estos componentes de la demanda agregada se van a contraer. ¿Estamos de acuerdo? La gente va a seguir queriendo pesos, no hay ningún problema. ¿Qué vamos a tener, muchachos? ¿Aumentó el nivel de producto? No, Entonces, ¿cómo se quedó? Se mantiene. igual. El nivel de precios, ¿qué pasó con el nivel de precios? También. Las reservas internacionales, muchachos, tuve que meter la mano en las reservas internacionales. No, ¿Qué pasó con el tipo de cambio? se aprecia. En este caso, muchachos, una política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible, muchachos, lo único que va a hacer es que como nuestra moneda pagaba más que el exterior, se va a apreciar el tipo de cambio, muchachos, y lo único que vamos a generar es un déficit por parte de la balanza comercial, a pesar de que el gobierno haya aumentado el gasto de gobierno, valga la redundancia. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí queda claro por qué se aprecia y cuál es el impacto de la balanza, muchachos? ¿O no? Sí, Sí, ¿Sí? Ok. Entonces voy a poner interpretación. Si ustedes no me preguntan, muchachos, ahora sí que ya es bajo su responsabilidad, ¿eh? Una política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible, coma, genera una apreciación del tipo de cambio. Se genera una apreciación de la moneda nacional. Ocasiona efectos en la balanza comercial, encareciendo exportaciones, favoreciendo importaciones, dando un déficit comercial, de manera que se contrae la demanda agregada. El efecto final es que no se modifica precios, producto, reservas y el tipo de cambio
Se aprecia. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora, ¿por qué no metí mano a las reservas? Porque el tipo de cambio es flexible, muchachos. Al Banco de México, entre comillas, le da exactamente lo mismo si se aprecia o se deprecia el tipo de cambio. Él no va a intervenir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ustedes me dicen cuando ya pueda cambiar pantalla. Ya, Miss. ¿Ya? Sí. No. ¿No? Ya, muchachos, ya solamente es el próximo sábado que nos paramos temprano y ya, esto se acabó. Y nos dejan descansar 2 sábados. Cuando empiece el otro cuatri, profe. Ah, acabamos, ahora sí que acabamos el 29. ¿m? Y iniciamos el 14. ¿14, 15, el 16 no tienen clases? Y creo que se acaba el cuatri, más o menos. Se acaba el 18 de diciembre, 19 de diciembre. Ya se acabó el año, muchachos. Y nos la pasamos encerrados. Muchos se la pasaron encerrados. Su profesora se la pasó encerrada. Ahora sí ya, muchachos. Bueno, como no contestan, quiero suponer que ya. ¿Qué vamos a tener ahora, muchachos? Igual nuestros tres planos cartesianos. Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener aquí? Igual tenemos nuestro modelo ISLM,
Pero acuérdense, otra vez volvemos a lo mismo. Tipo de cambio flexible, muchachos. Aquí lo que vamos a tener es una expansión monetaria, es decir, el Banco de México decide aumentar la oferta monetaria. Por lo tanto, voy a desplazar mi oferta monetaria hacia la derecha. La voy a desplazar, ahora sí que más o menos, perdón. La desplazo hacia la derecha. Ahí está, pasé de MP0 a MP1. ¿Qué está pasando en esta situación, muchachos? ¿Cómo es mi tasa de interés interna? ¿Cómo es la tasa de México respecto al resto del mundo, muchachos? Más baja. Más baja. Entonces, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Se aprecia o se deprecia? ¿Se deprecia? Se va a depreciar el peso. La gente no va a querer pesos, va a querer dólares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues ya se desplazó LM. Voy a desplazarla porque aumentó la oferta monetaria. Entonces, desplazo mi LM. Ahí está. Ya la desplacé. De LM0 a LM1. Ya bajaron las tasas de interés, todo bien. Pero ¿qué pasa con la balanza comercial, muchachos? Si hay una depreciación del tipo de cambio, ¿qué va a pasar con mis exportaciones? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Aumentar. Y van a disminuir mis importaciones. Entonces voy a tener que un superávit comercial. ¿Las exportaciones en dónde están? ¿En IS o en LM? IS. En IS. Entonces, ¿qué le va a pasar? ¿IS se queda allí o también va a aumentar? Aumenta. IS también se va a desplazar hacia la derecha. Eso. Entonces voy a tener que IS se va a desplazar. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Y ese está aumentando, va a aumentar la demanda de dinero porque ahora la gente va a querer comprar cosas. Entonces, esta se va a desplazar hacia acá. El mundo va a querer comprar cosas mexicanas, entonces aumenta la demanda de pesos. Todo bien bonito. Y la tasa de interés, bueno, acaba siendo la misma. ¿Qué vamos a tener aquí? Pase del punto A al punto B al punto C. ¿Qué va a pasar con la demanda agregada, muchachos? Pues la demanda agregada va a aumentar. Perdón. Ahí. Me va a faltar pizarrón. Déjenme corregir esta de aquí abajo. Ya se quebró la curva, por esto hacerla más inclinada. Aquí, ¿qué vamos a tener, muchachos? Con una política monetaria expansiva, con tipo de cambio flexible, muchachos, la depreciación del tipo de cambio, sí, la gente no quiere pesos, quiere dólares, entonces nos van a regresar nuestros pesos. Ahí están, no hay ningún problema. El Banco Central no va a intervenir
va a dejar que esto suceda, pero esa depreciación del tipo de cambio tiene impacto en la demanda agregada, muchachos. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a comprarnos a nosotros, somos baratos, puedo comprar lo mismo, pero más barato, así tal cual, bien farmacias similares, ¿no? Entonces, esto va a hacer, muchachos, que empiezan a aumentar nuestras exportaciones. Yo no voy a comprar importaciones porque son caras y esto va a generar un incremento de mi balanza comercial. Al final, muchachos, ¿qué pasó con el nivel de producto? Aumenta. Aumentó. Aumentó. ¿Qué pasó con mi nivel de precios? También Aumenta. aumenta. También aumentó. ¿Qué pasó con mis reservas? ¿Las tuve Se que tocar? mantienen. Esas se mantuvieron. ¿Y qué pasó con mi tipo de cambio? ¿Se apreció o se depreció? Se deprecia. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que tienen que analizar, muchachos, o verlo así, es que con tipo de cambio, ay, es que ¿por qué se pone? Con tipo de cambio, fíjense, muchachos, con tipo de cambio flexible, la política monetaria funciona, la política fiscal no. Con tipo de cambio fijo, muchachos, ahora sí que me voy a ir hasta atrás, con tipo de cambio fijo, la política fiscal sirve, la política monetaria no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es el modelo más básico que hay del modelo ISLM, es el famoso modelo Fleming, muchachos. Yo hace unas clases les comentaba, ya es un modelo viejo, ya no es vigente, ajá, pero este es el modelo base a partir del cual se van haciendo modificaciones sobre este modelo, muchachos, y se entiende un poquito más la realidad que vamos a tener aquí. Entonces les voy a poner la interpretación de su modelo. Con una política monetaria expansiva bajo régimen tipo de cambio flexible, genera una depreciación de la moneda nacional, es decir, de nuestra moneda, del peso. Punto. Esto genera que las exportaciones se abaraten y que las importaciones se encarezcan. Dando como resultado un super hábito comercial. De manera que se desplaza y S hacia la derecha. Punto. El efecto final. Es más, este va acá arriba. El efecto final es un tipo de cambio depreciado incremento de producto, incremento de precios y las reservas internacionales se modifican debido a que el Banco Central no interviene en el mercado de divisas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, niños? No, mis. Conste. Sí contestaron su cuestionario.
Sí, Miss. Sí. Conste, muchachos, porque ahorita les voy a preguntar y el que no me conteste, ya no hago revisión del cuestionario y nos esperamos hasta el miércoles y lo que alcanzamos a ver del repaso. Ustedes me dicen cuando ya para irnos al problemario. ¿Ya, niños? ¿O todavía no? Ya, Miss. ¿Ya? Ok, voy a quitar el pizarrón. Y vamos a empezar con este. Aquí está. Entonces vamos a empezar con su problemario, muchachos. Ok, ya está. A ver, muchachos, ¿qué representa la curva IS? El mercado de bienes. Exacto. Entonces vamos a tener que la curva IS representa el mercado de bienes. Representa la combinación, ahora sí que la combinación tasa de interés y el mercado de bienes. Dicha curva tiene pendiente negativa. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, Miss. A ver. Diego, ¿qué representa LM? Representa. Permítame. ¿El ahorro, Miss? No. Nos señala las combinaciones de tasa de interés Ujú. y PIB que representan el equilibrio en el mercado monetario. Eso sí. Entonces vamos a tener, gracias, hijo, Sí. la curva IS representa la combinación, ahora sí que, la curva LM, perdón. LM representa la combinación entre la tasa de interés y el mercado de dinero. Ajá. Aquí acuérdense, muchachos, que estamos hablando de LM representa oferta
y demanda monetaria. Y ese es inversión y ahorro. Ujú. Pero ¿por qué la inversión y el ahorro están en el mercado de bienes? Porque acuérdense que cuando hablamos de inversión, muchachos, estamos hablando de inversión productiva, maquinaria, equipo, materias primas, ¿estamos de acuerdo? Cuando hablamos del ahorro, precisamente no estamos hablando de guardar el dinero debajo del colchón, estamos pensando en la adquisición de bonos, estamos aquí hablando de títulos del gobierno federal que nos van a generar un rendimiento. Ujú. Entonces, en este caso, la curva LM va a representar la combinación entre la tasa de interés y el mercado de dinero, y nosotros ya vimos que dicha curva tiene pendiente positiva. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora, antes de continuar con la clase, no sé si ya leyeron ustedes, sobre todo los financieros, bueno, financieros y economistas, que esto es de lo que vivimos o pensamos vivir, muchachos, que que probablemente desaparezcan los CETES, o qué tan viables siguen siendo los CETES. Sí, pues es por la inflación, ¿no? Ujú. ¿Qué está pasando con la inflación? Ya casi alcanza el precio de la tasa. Entonces ahí básicamente no, ya no tendrías ganancia. ¿Y para qué queremos CETES, no? Si ni Sí. siquiera me vas a dar lo de la inflación. Aquí yo no sé qué tan válido sea, bueno, es que desconozco qué piense el señor presidente. Ya sabemos que ese señor no piensa mucho. Este, no, ¿por qué, muchachos? Porque en su momento México llegó a ofrecer tasas de más del 200% de CETES. O sea, yo sé que se escucha muchísimo dinero, pero quiero que, ahora sí que les echo hincapié en esto. A ustedes no les tocó, pero cuando fue la crisis de 1994 tenían poco los CETES. Acuérdense que los CETES se empiezan a utilizar durante la última parte de la gestión de Miguel de la Madrid, la gestión de Carlos Salinas de Gortari. Cuando Carlos Salinas de Gortari llega y todo esto, muchachos, y se da la devaluación del peso mexicano, yo les puedo decir que era muy común escuchar que el precio del CETE, o sea, el precio del CETE estaba en 7 pesos, 8 pesos. Yo sé que 8 pesos, 7 pesos no es mucho, pero estamos hablando de una diferencia con respecto a 10 pesos, de 3 a 2 pesos. Estamos de acuerdo, hasta 1 peso con 80 centavos sigue siendo una diferencia importante. Si nosotros calculamos nuestra tasa de descuento de lo que estaban pagando en ese entonces, acuérdense que es el precio, ¿cómo se calcula? Ya sé que vale 10. En aquel entonces mi tasa de descuento, ¿de cuánto era, muchachos? ¿Cómo la calculo? De 3 pesos, ¿no? Si estamos ganando 3 pesos. Mm. No, pero la tasa. A ver, financieros, ¿cómo calculo el valor? ¿Cómo es la tasa de descuento? A ver, espérame, profesor, voy a sacar los apuntes de mercado de dinero. No, ya me van a reprobar la materia de mercado de dinero. De 30, ¿no? Profesora, ¿Mandé? ¿Seguros que es del 30? Revísenlo bien. pues el valor del CETE es de 10. 10. Estás No, pagando 3 pesos, pero acuérdense que pagamos tasa de descuento, hijo. cierto. Entonces, A ver, esas ya se las deben de saber de memoria, niños.
¿Ya la encontraron o no? Espérenme. Es valor actual entre Ujú. el valor menos, no, 1 menos el valor, ¿no? A ver, entonces vamos a tener, les estoy diciendo que el sete costaba 7 pesos, más o menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El valor actual es de 7. Y luego, Entre 1 menos el descuento. 1 menos 7. Va a dar negativo. Es más, ¿no? No sé, 7. no sé ustedes. Ustedes son los expertos. Los voy a acusar con la maestra Raquel y los voy a acusar con el maestro Escobar y los voy a acusar con el maestro Ángel. Van a ver, yo los voy a acusar para que los regañen. Es que yo tengo 2 como porcentaje, profesora, pero no sé cuál sea. A ver, dígamelo. Pues es que tengo una que Ujú, tiene arriba como la tasa de interés ujú, y después, bueno, eso es como una división. Abajo es 1 más la tasa de interés por los días ujú. entre 36,000. Así la tengo yo. Esa, y la tengo como tasa de descuento. Los voy a poner a estudiar, chamacos. Van a ver, los voy a acusar, los voy a acusar. Acuérdense que son los días por la tasa, muchachos. Ajá. Y tienen que estar pensando, muchachos, en que aquí ya les están dando el precio del sete. O sea, yo les estoy diciendo que el sete vale 7 pesos. O sea, acuérdense que el precio del sete al final al cabo es de 10. Ese siempre ha valido 10. Ese no se ha modificado. Ajá. Lo que se modifica es la tasa. Ujú. En aquel entonces, muchachos, imagínense estar pagando 7 pesos, que te dan un 7 y estás recibiendo 10 pesos. Estás pagando más de lo que se estaba generando, teniendo en cuenta que México en ese entonces tuvo una inflación del 45%. Los CETES pagaban más que la inflación. Así que aquí, muchachos, una inflación del 4%, pues puede ser que el gobierno o el Banco Central decida recurrir a una alza de las tasas de interés para tratar de incentivar la inversión a nuestro país. Ahora, ¿qué tan prudente va a ser alzar la tasa de interés, muchachos? En un ambiente recesivo tenemos un pequeño gran problema, la desconfianza que se ha generado en nuestro país. Que se los voy a poner así, hay más incertidumbre en el mercado mexicano hoy que cuando estaba la devaluación de 1994. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Si nosotros analizamos esas variables macroeconómicas, hay más incertidumbre hoy que cuando se devaluó la moneda y México dijo y quebró la banca
y ahora sí literal, y quebró la banca, la banca comercial y no teníamos dinero para pagar y teníamos una espiral inflacionaria y se nos vino la crisis y nos llevamos entre las patas a toda América Latina. O sea, estamos peor que cuando estaba Cedillo, Salinas, Cedillo, de esa magnitud. Más allá de tener en cuenta el contexto de la pandemia. Doctora, y por decir, ahorita que se está anunciando que Argentina y México van a ser los productores de la vacuna, ¿qué tanto beneficia eso en la economía mexicana? Por decir, ¿va a haber más inversión o en qué sectores va a Pues aumentar eso? podría aumentar la inversión en el sector farmacéutico, hijo, pero volvemos a lo mismo. ¿Es una medida por parte del gobierno o es una medida por parte de privados? De Es, privados. es más, es el padre del neoliberalismo, Carlos Slim. Ah, pero ya está ungido, ¿verdad? Ya no es malo. Ese ya no es neoliberalismo malo. Maldito capitalismo, me choca. Escupemos en el capitalismo. Sput, sput. O sea, no, Ok. sí, o sea, el problema aquí, hijo, es que a pesar de que hay una medida muy buena y haya incentivo y que se vaya a producir la vacuna, que ojo, muchachos, todavía no sabemos qué vacuna nos van a. Yo sigo esperando el Sputnik. ¿Es Sputnik 5 o Sputnik B? 5, creo. Sputnik 5, Ah, ¿no? Nosotros seguimos esperando a la madre rusa, ¿no? Que nos dé Pero la dicen vacuna. que, pero dicen que se está creando de nuevo como la Guerra Fría, ¿no? Porque la OMS dice que no es tan fiable, o sea, todavía Ajá, no pasa todos los estándares de la vacuna rusa, ajá. como que diciendo que esperando la de Estados Unidos. Esa sí va a ser la buena, ¿no? Sí, pero Ajá, sí, exactamente. ay, qué bonitos tiempos. Ya les está tocando vivir Guerra Fría otra vez, muchachos. Era bien interesante, uno no está esperando a ver a qué hora se aventaban los misiles. Había misiles en Cuba, muchachos. Entonces, Sí. en una de esas ya volvemos a estar así. No, aquí el problema, muchachos, es que, bien lo mencionan, sí se está teniendo un contexto en características similares a la Guerra Fría. Lo que aquí tenemos que tener en cuenta, muchachos, es que Rusia ya no es la misma economía y que en términos económicos esta le está agarrando terreno a la economía norteamericana, sin dejar de lado a la economía china, muchachos. O sea, China no ha dicho nada, pero analicen sus indicadores y díganme si en China ha habido los picos de rebrotes como lo ha habido en los mercados, en el resto del mundo. No, ¿Han dicho algo de alguna vacuna? nada. Pero ¿qué pasó con ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia, qué pasó con todas las empresas chinas privadas que tenían mucho capital extranjero? O sea, desconozco las empresas, muchachos, pero la industria farmacéutica china cuando se vino la pandemia, ¿qué hicieron los capitales extranjeros? Es decir, Gran Bretaña, Estados Unidos, México, vamos a ponerlo allí, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron en los mercados asiáticos o se retiraron? Se fueron. Se ¿Qué hizo? fueron. ¿Qué hicieron los mercados chinos? ¿Qué hicieron los mercados asiáticos? ¿Se quedaron así o reabsorbieron sus empresas? Reabsorbieron, ¿no? Reabsorbieron. Entonces ahora, es más, ¿por qué el mercado electrónico chino dejó de utilizar dólares? ¿Quién lo domina? Ah, sí, sí, sí. Ya Hicieron empezaron, una nueva moneda, ¿no? hicieron una nueva moneda para que estuviera circulando en los mercados electrónicos en China, muchachos. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que probablemente China ya tenga una vacuna o intentos de vacuna de manera que ellos ya hayan podido controlar la pandemia y no le hayan Eso dicho. siempre fue así desde el inicio, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué tenemos?
reacomodo de la economía internacional. Recuerden, muchachos, que los imperios caen con las guerras, no necesariamente tiene que ser una guerra como en aquel entonces. El Imperio Británico dejó de ser el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. Es más, después de la Primera Guerra Mundial, muchachos, ya podemos hablar de un agotamiento, un desplazamiento de la economía británica hacia la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial hubo una reconfiguración, ¿no? Se vino la crisis del 29, ¿no? A pesar de que Inglaterra con los aliados, muchachos, dirían, ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿quién quedó a la cabeza del mundo? ¿De qué, perdón? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién quedó como la cabeza del mundo? Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos ha sido la cabeza del mundo desde 1919, vamos a ponerlo, después de la Primera Guerra Mundial. Ha habido reconfiguraciones y cada vez más la economía norteamericana entra en crisis. Por lo tanto, se habla de una reconfiguración en términos geoeconómicos y geopolíticos que apunten hacia los mercados asiáticos y hacia la economía rusa. Hay que aprender a hablar ruso, muchachos. No nos queda de otra. Ok, muchachos, vamos a continuar para que ya no se nos... Ya son 8:15. ¿Qué vamos a ver ahorita? ¿Qué es la oferta monetaria y qué elementos lo componen? A ver, ¿qué es la oferta monetaria, muchachos? La cantidad de Son dinero que depósitos de alta liquidez Exacto, es la cantidad de dinero determinados por el Banco Central. ¿m? no conocemos. que existe en la economía. Ujú. Coma, ahora sí, se compone De depósitos y efectivo. ujú, de depósitos y efectivo. Esa es la... Acuérdense, muchachos, que cuando hablamos de la cantidad de dinero que existe en la economía, estamos hablando de esos depósitos que están ahí guardados y que tienen impacto de alta liquidez. Decíamos las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, los puntos, muchachos. Hoy ya tenemos hasta las criptomonedas. Esto ha generado muchos, bueno, no problemas, muchachos, pero sí muchos desafíos para reinterpretar los mercados internacionales del dinero, porque como tal, una criptomoneda no es una moneda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No es una moneda, tal cual, es un código. Alguna vez uno de sus compañeros que estaba muy interesado en el tema, yo desconozco del tema, muchachos, pero por lo que lo poco que conozco del tema es que es un algoritmo, ¿no? Creado por una computadora y que eso genera valor. Yo en mi infinita ignorancia no sé cómo sea eso, pero bueno, tenemos una criptomoneda, ¿no? Entonces ahí ya también tienes dinero, muchachos, ¿no? Porque se tiene que comprar en pesos, dólares, yo qué sé, ¿no? Entonces vamos a tener que la oferta monetaria es la cantidad de dinero que existe en la economía y se compone de depósitos y efectivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a tener con la base monetaria, muchachos? La base monetaria, la cantidad es la masa, ahora sí tal cual, es la masa, no es la masa, es la cantidad de dinero que existe físicamente en una economía. Y se compone, ¿de qué se compone? De reserva. De papel moneda y moneda metálica. Se compone de papel moneda, moneda metálica. Y depósitos. No, hija, aquí no vamos a tener depósitos, aquí vamos a tener y las Las reservas. reservas.
Ajá, aquí es distinto. Acuérdense que las reservas, muchachos, son los pesos y billetes que estamos guardando en los bancos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nada, acuérdense hacer referencia a lo que era el balance del banco, muchachos. ¿Estamos de acuerdo, niños? Esa es la diferencia entre oferta monetaria y todo esto, muchachos. Cuando hablamos de la oferta monetaria, estamos hablando del dinero, de todo el dinero que está en circulación, sí. Ajá. Pero aquí lo que vamos a tener, muchachos, es que esa oferta monetaria, muchachos, radica tal cual en los billetes y dineros, y tal cual son los depósitos. La oferta monetaria son los depósitos de alta liquidez más el efectivo, tarjetas, todo lo que habíamos dicho. La base monetaria tal cual es lo tangible, lo que sabemos que realmente existe. Esa es la diferencia entre estos agregados monetarios. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Qué es el multiplicador del gasto, muchachos? Es el efecto que tiene el aumento del gasto público, ¿no? Es el efecto que tiene el incremento del gasto público. ¿Se acuerdan qué es alfa, muchachos? ¿Cómo interpretábamos alfa? Así como una definición más. ¿Qué era alfa, muchachos? Cuando la definíamos. Acuérdense, ¿qué era alfa? Acuérdense, muchachos, déjenme buscar insertar el símbolo. Insertar. Dejen que jale esto. Alfa, muchachos, es la variación para la redundancia en las variables autónomas como consecuencia del incremento del gasto. Alfa, muchachos, es ese número de veces que va a aumentar el consumo, la inversión, el gas, las transferencias, muchachos, cuando aumenta este gasto. ¿Se acuerdan que decíamos aumenta en alfa veces? Si aumentaba el gasto de gobierno en 10 pesos, bueno, ¿cuánto iba a aumentar alfa? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok, conste. Luego, 6. ¿Qué es la curva de Phillips, muchachos? ¿Y cuál es su relación con la política económica? ¿Qué es la curva de Phillips para empezar? Señala la relación entre la inflación y el desempleo. Pues vamos a tener, muchachos, que la curva de Phillips señala la relación entre inflación y desempleo. ¿Qué relación tiene con la política económica, muchachos? ¿Sirve o no sirve la política económica? No, porque solo genera inflación. Exacto, hijo. Entonces, ¿qué vamos? Gracias, Ana. ¿Qué vamos a tener? Ya tenemos claro, muchachos, que hay una relación entre inflación y desempleo. Un intento, ahora sí que vamos a poner una política con el objetivo, una política económica, para ponerlo tal cual, una política económica que busca reducir el desempleo
reducir el desempleo, coma, genera inflación y mantiene y se mantiene la tasa natural de desempleo. Entonces tenemos, muchachos, que una medida de tratar de reducir el desempleo por medio de la política económica, muchachos, más allá de la tasa natural de desempleo, lo único que nos va a generar es inflación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto cómo lo vemos nosotros? Déjenme dejar espacio para ponérselos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Ahora sí que... Ay, esto no es lápiz, perdón. Está horrible. No quiere pintar, ya está. Si yo dibujo, muchachos, ahora sí que rápido. Un plano cartesiano. Aquí acuérdense que yo tengo la inflación, aquí tengo el desempleo. Y yo voy a tener mi tasa natural de desempleo, muchachos. Es decir, voy a tener una línea vertical que se llama tasa natural de desempleo. Voy a tener mi curva de Phillips, muchachos. Ahí está. Si yo tengo desempleo aquí, muchachos, si yo estoy por debajo de la tasa natural de desempleo, es decir, aquí, si yo estoy rebasando ese desempleo, pues sí puedo intervenir y que la inflación aumenta y disminuir el desempleo. Hasta aquí me funciona la política. Si yo estoy en esta parte de acá, muchachos, así que lo voy a poner con el plumón de colores. Si yo me encuentro de este lado de mi tasa natural de desempleo, muchachos, la política económica sí me puede funcionar. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo el desempleo a pesar de que estoy generando inflación, pero todavía no llego al equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Si me encuentro, muchachos, ahora sí que de este lado, así, un incremento o una medida de tratar de reducir el desempleo más allá de la tasa natural, muchachos, lo único que me va a generar es inflación y siempre voy a acabar regresando a la misma tasa natural de desempleo. Por eso yo les decía, muchachos, que si esto lo veíamos en términos de la economía mexicana, lo que teníamos, muchachos, era que nosotros teníamos muy castigado este indicador, muchachos. Teníamos tan castigado al nivel de empleo que cuando se dio esta recuperación de salarios, cuando se dio esta recuperación del empleo a principios de año, antes de la pandemia, pues no nos desató una espiral inflacionaria porque estábamos castigando mucho este componente. Pero ahora, si nosotros tratamos, lo que pasa es que ahora la tasa natural de desempleo se ha incrementado por el contexto de la pandemia, por lo tanto no puedes meterte tanto con ella. ¿Sí queda claro este elemento, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Vamos a apurarnos para 8, 9, 10, 12. Ok. Vamos con la 8, con la 7, perdón. ¿Qué es la paradoja de la austeridad, muchachos? Es un incremento en el ahorro. Ay, perdón, se movió esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? La paradoja de la austeridad nos dice, muchachos, que un incremento del ahorro, disminuye el consumo autónomo, de manera que se contrae el nivel de producto
y por lo tanto disminuye a su vez el ahorro y la inversión. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Acuérdense que esto se los explicaba con la política económica de nuestro señor presidente. Había despedido mucha gente, le pegaste al consumo, generas incertidumbre, disminuyes el nivel de producto y aunque la gente, en lugar de ahorrar, entonces estás temeroso de consumir y generas contracción económica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Estas, la 8, la 9, la 10 y la 11, muchachos, es lo que acabamos de ver. Dice, considera el efecto de una política monetaria expansiva en una economía pequeña con perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio fijo. Realiza el análisis gráfico y explica el efecto de dicha política en el nivel de producto, reservas internacionales y precios. 8, 9, 10 y 11, muchachos, es lo que vimos hace ratito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora sí, tal cual. ¿Y qué es la preferencia por la liquidez, muchachos? ¿A qué le suena preferencia por la liquidez? El que tengas el dinero, ¿no? O sea, Exacto, hijo. Así tal cual, no se quiebran mucho. A veces las respuestas más lógicas, esa es la respuesta correcta. ¿Qué vamos a tener? La preferencia por la liquidez, muchachos, es la preferencia que tienen los individuos por mantener sus activos de manera líquida, entre paréntesis, es decir, mantener dinero en efectivo. Esa es la preferencia por la liquidez, muchachos. Habrá instrumentos en los que, déjenme corregir mi falta de ortografía, que vamos a tener, habrá instrumentos. Cuando hay preferencia por la liquidez, muchachos, cuando empezamos a ver caídas en las tasas de interés, cuando empezamos a ver que la economía no está tan bien, que nos empieza a generar incertidumbre en los mercados financieros, muchachos, dices, pues entre si son peras o manzanas, mejor me quedo con mi dinero aquí en la bolsa y que no me vayan a salir que no lo puedo sacar, o que se fuera a dar estuviéramos en el contexto de una devaluación, muchachos, dices, pues agarro, saco mi dinero, y esto era muy común antes, muchachos, salir y comprar coches, casas, el terreno, porque acuérdense qué pasa con los activos fijos, se devalúan, pierden valor, muchachos. ¿Los terrenos pierden valor? No, ¿Las casas no. pierden valor? No. Les digo que los coches, muchachos, porque pues ahora sí que hace 20, 30 más. Ahora sí que hace 30 años, muchachos, cuando los coches eran de a veras de lámina, pues todavía ustedes veían circulando un modelo 80, ¿no? En la década de los 90, ¿no? Y no había ningún problema. ¿Qué pasaba? Te comprabas un coche y sabías que aunque fuera poco, pero tenías el valor allí del dinero. Ajá, te comprabas el refri, comprabas una estufa, comprabas una tele. Esto, pues obvio, todavía no se daba el avance tecnológico que hoy tenemos y la tasa de depreciación tan acelerada que tienen estos bienes de consumo duradero, muchachos. Pero esa era la idea, o sea, comprabas algo que mantuviera el valor. Hoy ustedes compran un celular de 35,000 pesos y de aquí a diciembre ya vale la mitad, sin problemas, bueno, excepto que sea el iPhone 11, no sé qué hijos. Esos todavía mantienen un poquito más el valor. Pero de ahí en fuera, muchachos, la tecnología tiene una tasa de obsolescencia muy alta. Los automóviles tienen una tasa de obsolescencia también muy alta.
Ujú. Entonces, lo que se hacía cuando estábamos en estos contextos de crisis, muchachos, la gente buscaba la manera de mantener el valor de su dinero. Comprabas, pues a lo mejor alhajas, ¿no? Y me refiero a que ibas y comprabas que aretes, piedritas, lo que fuera que mantuviera el valor. ¿El oro se deprecia, muchachos? Pierde valor, pero lo pierde tanto como una devaluación de una moneda. No. 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 ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Miss. Esa es la preferencia por la liquidez. Vamos a dejarle hasta aquí, que eran 12 preguntas de su problemario. Acuérdense que tienen que estudiar su problemario teórico del parcial pasado, no se les vaya a olvidar. Ujú. Porque ¿de qué preguntas van a venir, Miss? Puede venir una de estas o dos de estas y me agarro 3 del parcial pasado, o sea, por eso les estoy diciendo, esto no es guía, es un problemario de la segunda parte, tienen que estudiar el de la primera. Y aquí tenemos nuestros bonitos ejercicios, estos los vamos a revisar la clase que viene. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. ¿Sí? Órale, Sí, pues. maestra. Sí. ¿Sí? Entonces les paso lista, mande. Solamente va a venir un ejercicio, ¿verdad? El ejercicio, ay, No, se me olvidó el nombre viene, de, va a venir el de los multiplicadores, va a venir lo que ah, viene aquí, de lo que vimos de tasa de ciclo vital y todo eso. Pero ok, acuérdense que es un... pero el parcial pasado no va a venir ese, ¿verdad? No, hijo, porque está englobado en el que estamos haciendo ahorita de los multiplicadores, Ok, ¿sí? vale, O sea, sería repetir procedimientos. Entonces no tiene mucho ok. caso que los Profesora, haga. ¿sí va a abrir el examen antes? A las 6:30. Es que la vez pasada hasta con el de multiplicadores, o sea, casi acabamos justos de tiempo Sí, y se va a estaban abrir. los demás ejercicios. Acuérdense, muchachos, de una vez les digo, acuérdense que es un examen y que viene de forma aleatoria. El mismo, ahora sí que pues, no me lo tomen a mal, muchachos, pero el mismo examen es la misma estructura de un examen presencial. Y ahí en un presencial no llego antes, ¿eh? Llego a las 7 en punto. Y en lo que lo siento por número de lista y en lo que les pongo el formulario en el pizarrón. Cómo extraño torturarlos. Este, pero literal, muchachos, es la misma estructura, no les estoy haciendo ni un examen ni más ni menos difícil. Es la misma estructura de un examen presencial, solamente que ahora lo hacen en sus casas. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Y sí, tengan en cuenta que yo hablé con la maestra Marcela y esta ya me dijo, bueno, es que son muy poquitos problemas. Porque me dijo, pues como 3 ejercicios, igual con sus compañeros de micro son 2 ejercicios nada más. Yo ya hablé con ella y le expliqué, bueno, sí son muy poquitos problemas, pero es que implican muchos procedimientos. Entonces, sí les sugiero, muchachos, que se me paren a las 6:15, que estén ya despiertos, hayan echado una taza de café y puedan comenzar su examen 6:30. Aprovechen esa media hora además que nos está autorizando el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Órale, pues entonces les paso lista para que se vayan a desayunar. Aguilar, Anaí, yo la vi conectada. Yo creo que ya le falló el internet. ¿Está? Marco, Presente, profesora. Álvarez Romero, aquí está. Ya vi mi mensajito. Emanuel Campos Vega, ya lo vi, hijo, gracias. Emanuel, ¿no está? No, no está. Jonathan, Presente. Sheila, Presente, Miss. Mafer, Presente. Emanuel, pero si Emanuel estaba ahorita conectado. Fernando,
Tampoco está. Kevin. Guerrero Gómez. Ya sé que me manda el mensaje. Ahorita los checo. Carlos. Olaf. Israel. Israel venía manejando. Andrea. Presente, Miss. Diego Presente. y Jorge. Presente. Ah, muchachos. Entonces eso sería todo por hoy. ¿Estamos de acuerdo, niños? Miss, ¿le puedes Sí, subir Miss, también gracias. las preguntas para tomarle foto? Sí, hijo, permítame tantito. Gracias, Miss. Se me desconectaron muchos, pero yo los tenía conectados. ¿Qué estará fallando el internet? La Porque sí, plataforma estaba fallando, Miss. sí, porque yo vi muchos, ahora sí que yo los vi conectados y de repente se me fueron. A ver, usted me dice hasta dónde, hijo. Más arribita, ese es ya. Esas ya. Usted me dice allí o más. Ya, Miss, gracias. Allí. Ok. Entonces eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Sale? Váyanse a descansar, que tengan bonito fin de semana. Pónganse a estudiar. Si tienen dudas de su problemario, me escriben, muchachos. El único día que sí no contesto dudas es el domingo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si hoy me mandan algún correo o algo,